Hay personas que ven venir la ola y personas que la construyen. Pensé menos en lo que dejaba atrás y más en lo que veía hacia adelante. Lo fake se identifica y se reconoce y se castiga. No eres dueño de tu cuenta en esa plataforma. Primero, ten una estrategia multiplataforma, ¿no? Recuerden que pueden ser quien ellos quieren ser realmente. Construir el destino que decidamos querer. Hay personas que defienden lo que ya saben y hay personas que van a buscar lo que viene. La diferencia entre las dos no es de inteligencia, es de elección. Y casi siempre la elección de buscar lo que viene cuesta más de lo que se cuenta. Esta semana en Game Changers tengo a alguien que ha hecho esa elección no una, sino 7 u 8 veces. Jorge Taboada estudió ingeniería mecánica, pero a la mitad de la carrera ya sabía que su vida no estaba en una planta de manufactura. No abandonó la ingeniería, la trasladó. Cuando llegó al periódico Reforma a finales de los 90, era el ingeniero que sabía traducir tecnología en lenguaje coloquial. Cuando llegó el digital en 2005, fue el primero en la historia del Reforma que se pasó del impreso a reforma.com. Cuando llegó MSN, dirigió el portal de Microsoft y Telmex en México. Cuando vino Condé Nast, llevó al mundo del lujo a la pantalla. Cuando llegó a Televisa, manejó la fusión con Univisión. Y cuando llegó a TikTok, terminó dirigiendo la operación para toda Latinoamérica. El punto es que cada uno de esos saltos fue una elección consciente. Cada uno de esos saltos rompió paradigmas. Y cada uno de esos saltos respondió a una misma pregunta de fondo que Jorge me dijo casi al final del episodio. Y que es la pregunta que ordena toda su carrera. ¿Qué juego quieres jugar realmente? Lo que esta conversación pone sobre la mesa es algo que muchos no quieren ver. Que las plataformas no son tu carrera. Las plataformas son trampolines. Tú eres el clavadista. Jorge me lo dijo de varias formas distintas en la conversación. No eres dueño de tu cuenta. No eres dueño de tu audiencia. Las plataformas te pueden cambiar las reglas de un momento a otro. Para quien está pensando en convertirse en creador de contenido y todavía cree que el éxito es viralidad. Para quien construye un negocio digital y todavía no entiende por qué necesita estrategia multiplataforma. Para quien lleva años en una industria que está cambiando y no se atreve a hacer el pivote. Y también es para mí, porque uno de los hilos de oro de este episodio es que Jorge entiende algo que la mayoría no entendemos. Que en la era de la comunicación abierta, la economía no es solo la creator economy. Es la economía de la autoridad, es la economía de la confianza, es la economía donde quien dice algo verdadero gana más que alguien que dice algo viral. Y por eso te pido algo. Si llevas tiempo postergando una decisión profesional grande porque el miedo a renunciar a lo construido es más fuerte que la curiosidad por lo que viene. Si has caído en la trampa de pensar que el algoritmo es tu jefe y no tu trampolín. Si has querido emprender pero todavía estás esperando a que se den las condiciones perfectas. O si simplemente quieres entender cómo se construyó la industria digital desde adentro durante los últimos 25 años, contada por uno de los pocos que estuvo dentro de todas las olas, este episodio puede ser un game changer para ti. Mi nombre es Manuel Cosío y te invito a ver la conversación completa que tuve con Jorge Taboada, todo un game changer. Querido Jorge, bienvenido a Game Changers. Muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio y qué bonita presentación. Me estoqueaste bastante bien. Sin duda, para mí, lo interesante es entender todo esto que platicábamos ahorita antes de empezar a grabar. Y por ahí me gustaría empezar. ¿Qué fue lo que tuviste o a qué fue a lo que tuviste que renunciar cuando decidiste que el futuro no estaba donde habías construido tu carrera o el inicio de tu camino profesional? Mira, yo creo que más que pensar en a qué tuve que renunciar, siempre me enfoqué en lo que podía ganar, ¿no? Y obviamente cuando tienes que tomar decisiones de vida o decisiones de carrera, siempre está por ahí el miedo apareciendo, ¿no? Porque precisamente traes un contexto, un bagaje académico, cultural, en fin, de diferentes índoles, que es lo que te da un poco de certeza y que te da seguridad, ¿no? Para seguir un camino. Por supuesto, yo traía 5 años académicos de haber estudiado una carrera de profesionalización en cierto
ramo que me dictaba cuál era el camino a seguir, ¿no? Pero creo que una constante que sí he tenido en mi vida profesional es también tener esta capacidad de retar el status quo, ¿no? Y retar el status quo no necesita necesariamente hacer algo Rebelde. radical, ¿no? Rebelde, sí, yo creo que es tener la capacidad de cambiar una trayectoria, ¿no? De entender que hay otros caminos alternos y creo que eso fue lo que ocurrió. Entonces yo pensaba más en qué era lo que ganaba y que ganaba mucho más afinidad con mis intereses ya como persona, como ciudadano, ¿no? Como lo que yo quería construir, ¿no? Hacia adelante, que era, digo, y por eso empecé una carrera en los medios, que era, pues, como todos los que empezamos trabajando en medios, impactar al mundo, ¿no? O sea, de una manera muy idealista y soñadora, pensando en que cuando tienes una pluma y un papel, ¿no? En ese entonces, hoy es cuando tienes un celular y una pantalla Una cámara. no, exacto, y una cámara, pero la realidad es que creo que eso era lo que a mí me movía, ¿no? Y bueno, me impulsó menos, pensé menos en lo que dejaba atrás y más en lo que veía hacia adelante. Pero fue en algún momento intencional, fue que buscaste esa oportunidad. O sea, ¿cómo es que un estudiante de la carrera de ingeniería mecánica, cuando ve una convocatoria para participar en este seminario o capacitación editorial de un medio como lo es el Reforma, pero en ese momento el Reforma era el Reforma, ¿no? Era el periódico pues más prestigiado y en el que más impacto tenía culturalmente? ¿Qué fue esa chispa que te dijo, por ahí puede ser? Mira, yo venía ya teniendo una reflexión desde semestres antes, ¿no? Yo creo que yo desde la mitad de la carrera, te estoy hablando quinto o sexto semestre, sí tenía muy claro que por ahí no era donde yo quería seguir. O sea, no me imaginaba mi vida metido en una planta de manufactura o metido en algunas otras de las labores que yo Para las que te veía, estaban para las que me preparando. estaban preparando, así es, ¿no? Entonces lo tenía muy claro, lo que no tenía claro es hacia dónde tenía que ir, ¿no? Incluso terminé la carrera y yo creo que no tenía tan claro hacia dónde tenía que ir. Sí tenía claro mis afinidades a nivel personal. Y creo que eso fue una clave importante. Yo siempre he creído mucho en la persona, o sea, sí tenemos todos una construcción profesional, ¿no? De tanto académica como a desarrollo profesional, pero lo que eres como persona, lo que te mueve, lo que sientes, en lo que crees, creo que es muy importante. Siempre le he dado mucho peso. Y yo tenía muy claro que tenía una afinidad más por el lado de las artes, la cultura, me gustaba mucho leer, que no era algo tan común, leer sobre el mundo, ¿no? Cotidiano, leer periódicos precisamente, entender el mundo en el que yo vivía, ¿no? Y lo que pasaba y las decisiones que se iban tomando. Cultura Entonces, general. cultura general, así es, ¿no? Me gustaba el hecho de también saberme comunicar bien, siempre valoré la importancia, era otra cosa que yo veía en algunos compañeros ingenieros, ¿no? No sabían ni escribir ni redactar bien, ¿no? Cuando tienes 20, 21 años, algo que ya deberías de hacer bien. Entonces yo lo venía percibiendo desde tiempo atrás. Tuve por ahí una etapa interesante, un momento interesante. Tenía una clase, déjame te cuento esta anécdota se llamaba, era de mecanismos, ¿no? Entonces teníamos que construir un mecanismo que llevara una cosa de un lugar A un lugar B, ¿no? Y construyelo como quieras. Y me metí con unos compañeros a los talleres de diseño industrial de la universidad. Y ahí lo construimos. Un armatroste horroroso, ¿no? Fue lo que construimos. Hubo muchos que mandaron a hacer el producto, se veía, ¿no? Nosotros nos metimos a los talleres y entonces el hecho de estar metido ahí en la manufactura, el crear, el estar, me conectó, ¿no? Te digo, con esta parte más, pues el diseño, ¿no? De tratar de meter un significado a las cosas que estaba haciendo. Y yo lo veía más por ese lado. No significa que con la ingeniería no puedas construir cosas con significado, pero no me movía. Entonces, Más creativo era. así es, ¿no? Entonces, para cuando llega esta oportunidad de trabajar en los medios de comunicación, impresos en este caso, yo ya venía digiriendo cuál era el camino que quería seguir, ¿no? Y se dio afortunadamente y bueno, eso delineó mi carrera profesional. Y qué maravilla. Y ahorita me lo compartías sobre, en algún momento llegaste a cuestionarte el qué tanto fue útil haber escogido esa carrera y con el tiempo vas dándote cuenta que te dio ciertas bases y una visión que ha sido
muy útil en tu carrera profesional, que nada tiene que ver con la ingeniería mecánica, ¿no? Así es. Mira, yo creo que una cosa que yo aprendí ya trabajando en medios digitales o en el mundo digital de manera muy temprana, hoy la verdad es que es mucho más común, pero es que académicamente a veces nos desarrollamos más esto que dicen del cerebro creativo o del cerebro analítico, ¿no? Ujú. Que por cierto no es que sea una mitad y una mitad, el otro día leí un artículo, hace tiempo leí un artículo, pero bueno, sí tenemos una propensión a ser un cerebro más creativo o un cerebro más analítico. Ujú. Y yo creo que lo que a mí me dio mi combinación de carrera profesional, de estudios profesionales, con lo que yo estaba aplicando en el día a día, fue una combinación de las dos cosas. Entonces, mi carrera profesional me dio un pensamiento analítico, porque lo que yo te decía ahora es lo que hace uno cuando estudia cualquier ingeniería, toda la carrera es resolver problemas matemáticos, toda la carrera, absolutamente toda la carrera, y la realidad es que te da una metodología, te da un pensamiento analítico, ¿no? La capacidad abstracta de entender las cosas con números, eso de ser muy analíticos, ¿no? De Y resolver de problemas. resolver problemas, así es. Y por otro lado, empecé a trabajar en una industria que estaba mucho más cerca con la creatividad, porque no solo era lo que yo tenía que escribir y donde tenía que meter creatividad en la manera en la que me expresaba y la manera que investigaba, etcétera, sino era trabajar con diseñadores también y con un equipo de personas creativas. Y yo me di cuenta que esa empezaba a ser una ventaja competitiva que yo tenía, ¿no? Que tenía ese desarrollo analítico y creativo. Y tal cual veías a personas que eran muy fuertes en lo creativo, pero muy, muy débiles en lo analítico y viceversa, ¿no? Hoy, con el mundo de Internet, pues, es mucho más común, ¿no? Esta famosa tendencia que hablamos mucho en el mundo del marketing con anglicismos, ¿no? Pero el tema del el growth hacking, ¿no? Famoso, que Ujú. tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad de mover procesos creativos de manera rápida, pero entendiendo el pensamiento analítico. Entonces, creo que eso fue una ventaja competitiva que yo identifiqué y que efectivamente, años más tarde, en mi carrera profesional, pues lo pude aplicar de manera clara y decir, ah, mira, no estuvo tan mal haber estudiado lo que estudié. No, y digo, lo que me parece también como ese factor X que se le llama o la obra del destino de las coincidencias de que el proyecto editorial al cual te dan la oportunidad de sumarte después de haber tú tomado la decisión de aplicar a que era curso o seminario Taller. o taller de redacción en donde se volvía un semillero para el periódico Reforma de identificar nuevos talentos, al suplemento al que te enfocan es al de interfase, que es en donde nos informábamos todos en los principios de los 2000 del mundo de la tecnología a través del periódico Reforma, ¿no? Así es. Sí, una mente de un ingeniero le servía mucho porque lograba traducir el lenguaje tecnológico en un lenguaje más coloquial, en un periódico pues, familiar, básicamente, ¿no? No es un periódico especializado, es un periódico para la gente común y corriente, ¿no? Entonces, un reto era que todos lo entendieran. Estamos hablando, como dices, a principios de los 2000. Entonces, pensemos que no había celulares, no había redes sociales, empezaba precisamente todo el boom de los .com, ¿no? De los portales, de toda esta aparición sí, tal cual, el boom del .com, ¿no? Después fue el crash del .com, después se caen todos, ¿no? Pero era un momento en donde la tecnología era tecnología mucho más densa, ¿no? Era muchas veces B2B, era hablar de CRMs, de ERPs, ¿no? De JavaScript, o sea, de cosas de estas que la verdad es que necesitabas entenderlo para transformarlo en un lenguaje más coloquial para la gente, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, para esto nací, esto era lo que debí de haber estudiado, me hizo falta prepararme y ahora voy a prepararme más en este aspecto? ¿O cómo empezaste a conducir ya tu desarrollo profesional Sí. de manera intencionada en ese camino? Yo no tenía todavía claridad de hacia dónde iba y a dónde me iba a llevar el destino. Yo creo que pues, nunca lo sabemos, ¿no? La verdad. Lo que sí tenía muy claro es que me gustaba la innovación. Y ahí otra vez me conecto con la parte de la ingeniería. Yo fui la primera persona en la historia del periódico Reforma que decidió pasarse de la edición impresa al digital, a reforma.com. Yo me moví a reforma.com en el 2005 porque tuve una experiencia de trabajo. Me fui 6 meses a trabajar a la BBC de Londres
por una beca también que gané del British Council. Y cuando regreso, me guardaron mi lugar. Cuando regreso, yo ya no me sentía a gusto en mi anterior empleo, en el empleo que describíamos ahora. Entonces busqué un cambio y dije, por aquí va, porque este es el 2005, este es el camino en el cual voy a poder contar mis historias. Entonces yo me veía como un contador de historias todavía, ¿no? Voy a contar historias en diferentes formatos, de manera distinta. Voy a poder utilizar recursos como el audio, como el video, ¿no? Hacíamos una cosa que se llamaban los gráficos animados, ¿no? O sea, integrar elementos multimedia, así le llamábamos. El multimedia. Entonces, así es, era el multimedia. Yo era el productor general de multimedia en Reforma, ¿no? Y cosas que, o sea, yo veía mucho más limitado el escribir, ¿no? Ahora solamente tener las letras con una imagen lo veía más limitado. Entonces tomé esa decisión. Duré un año más trabajando en ese rol y bueno, ya después mi carrera profesional toma otro rumbo, pero sí creo que tenía claro que lo que yo quería era estar innovando. Y ahí me gustó mucho esta parte de conocer nuevos formatos. Más adelante conoceríamos nuevas pantallas, ¿no? En fin. Ahí todavía no había smartphones. No, porque el primer smartphone realmente se presenta en el 2007, que bueno, el primer iPhone, ¿no? Es en el 2007. Entonces, además de que no existían, acuérdate, las conexiones a internet eran lentas, ¿no? Entonces tampoco tenías, o sea, aunque el dispositivo tuviera la capacidad, no iba a poder descargar a la velocidad que necesitábamos. Bueno, en mi siguiente empleo, de hecho, fuimos pioneros porque hicimos una alianza con la empresa la empresa pionera en desarrollo de podcasting en México, que se llama Dixo. Nosotros hicimos una alianza en el 2007 también, en donde Dixo era la plataforma de podcast del sitio web para el que yo trabajaba. Fíjate, 2007, ¿no? O sea, ahorita ¿Qué plataforma era esa? Dixo. ¿Pero en la que trabajabas tú? Yo era el director, bueno, fui director del portal de msn.com. Ah, era MSN. De MSN, así es. Prodigy MSN. Prodigy MSN, sí, que éramos una joint venture entre Microsoft y Telmex, ¿no? Por eso en México el portal se llamaba Prodigy MSN. Entonces teníamos podcast, o sea, en el 2007 fuimos en realidad los pioneros eran Dixo. Dixo, sí es cierto. Así es, ¿no? Y nosotros lo incorporamos dentro. Entonces, esa era algo de innovación, era un nuevo formato. Los podcasts entonces, por la velocidad que era de lo que estábamos hablando, la velocidad de internet, los tenías que descargar en un iPod, no en un iPhone. Todavía no existían, apenas se habían presentado los iPhone, pero era en un iPod. Descargabas el archivo, que te tardaba un ratote descargándose, ¿te acuerdas, no? Que también era la época de Napster, era un poco el mismo proceso con la música, que descargabas el archivo musical, lo metías en un iPod y bueno, así. Ya te lo llevabas. Ya te lo llevabas. Obvio, después cambia la tecnología, vienen los smartphones, etcétera. Entonces, sí, creo que a partir de ahí sí hay un ingrediente, una constante común en mi carrera profesional, que es la innovación, la búsqueda de, pues sí, a veces de un poco de disrupción, ¿no? De no quedarme con fórmulas y de estarme reinventando constantemente. Y me encantó lo que me compartías ahorita también, digo, siendo un portal propiedad o socio de Microsoft, tenías conocimiento como ingeniero de la tecnología que tenían a su alcance y obviamente eso te permitía ser disruptivo y innovador en ciertas activaciones, como me platicabas, usando el Kinect del Xbox para hacer una activación con una pasta dental y que se pudieran cepillar mientras jugaban. O sea, ¿quién más podía tener acceso a hacer uso ahora sí que hackear de manera positiva el Xbox para hacer una activación con un anunciante, ¿no? Así es. Lo que nosotros vendíamos en Prodigy MSN, vendíamos publicidad digital sobre las propiedades digitales de Microsoft, los productos de Microsoft, y fueron variando, ¿no? Yo siempre estuve al frente de MSN, pero teníamos dentro de la empresa, también administrábamos Hotmail, el correo electrónico, también administrábamos Messenger. Todavía hay quien tiene Hotmail. Pues todavía hay quien tiene Hotmail, ¿no? Digo, ahora es outlook.com, pero exacto, el dominio sigue siendo hotmail.com, ¿no? Claro. Después Skype, que Microsoft la compra también, entonces también vendíamos publicidad sobre Skype, sobre Xbox Live, lo que tú acabas de mencionar. Entonces, ese era el trabajo de la compañía, ¿no? De vender publicidad. Y sí, lo que dices, al final, aunque éramos una compañía mexicana local por este joint venture,
operábamos con Microsoft, o sea, en el día a día interactuábamos con todo el ecosistema de Microsoft, pues, y sí, nos tocaba estar en eventos, en congresos globales, ¿no? Donde había mucha best practice de otros mercados. Como dices, teníamos contacto con los equipos de ingeniería, de producto, ¿no? Veíamos diferentes visiones de producto espectaculares, ¿no? Porque de repente, o sea, a mí me tocó trabajar directo, o sea, era casi jefe directo, no sé, ya poniéndolo más recientemente, pero con quien inventó Teams, ¿no? Que hoy es una de las herramientas más utilizadas. Entonces, de repente tener la oportunidad de trabajar con estas personas que tenían unas visiones de producto espectaculares, ¿no? Que te contaban realmente cómo podían conectar la tecnología con las necesidades humanas, pues era muy inspirador. Yo diría, ahí me tocó conocer, creo que a las personas, a los profesionales que más me han inspirado en mi vida, ¿no? Verdaderamente en esa empresa hay muchos genios trabajando. ¿Y en qué momento haces este salto del mundo tecnológico, publicitario, como estabas llevándolo a cabo en MSN, en Prodigy MSN, a Televisa Digital? Hay varios pasos intermedios. Bueno, la empresa se acaba, Prodigy MSN se cierra, los socios deciden cerrarla, separarse y cada uno ir por su cuenta. Pues Microsoft se queda con su estrategia de producto y Telmex digamos, por su Telmex lado. se queda por su lado y desarrollan más el negocio de la publicidad digital. Entonces se separan, pues literal, nos liquidan a todos los que formábamos parte de esa empresa. Y entonces ahí, digamos, en la búsqueda de mi siguiente aventura, yo recibo una llamada para participar en el Heraldo de México, en la nueva etapa, la nueva era del Heraldo de México, ¿no? Que lo iban a relanzar. Me invitan para ser editor web de negocios. Y yo agradezco mucho la invitación, pero hablo con quien me estaba invitando, que era el editor de negocios, y le digo, oye, está padre, mil gracias, pero pues, yo me siento como capaz para llevar todo el changarro digital, ¿no? No solamente la parte web de negocios. Entonces, pues me cita con el director general, nos vamos a tomar un café, platicamos un ratito y me dice, perfecto, el puesto es tuyo. Y me toca, al día siguiente me citan a una reunión, o sea, ni siquiera habíamos como cerrado ya los términos y todo esto, me invitan a una reunión con la gente del grupo que es dueña del periódico y me presentan como el director digital, ¿no? Pero yo sin una propuesta, sin haber acordado nada, ¿no? Ya, órale, vas. Él es, ¿no? Aquí el que sabe tecnología es él, porque literal, ¿no? Por supuesto, yo no era el que sabía todo de tecnología, no era un CTO para nada, pero para ellos era el que sabía de tecnología, porque estaba en un mundo pues, de periodistas y de gente pues, más allegada a otro tipo de industria. Entonces, es una experiencia interesante que dura poco, pero bastante sustancial, porque pues, fue como poner un poco una startup, ¿no? De esas que todos Sí, quisiéramos volverte estar. intrapreneur. Así es, ¿no? Entonces yo estuve ahí unos meses, la verdad es que armo el equipo, monto las plataformas, el sitio, abro las cuentas, convenzo también al dueño, explicarle mucho contexto, ¿no? De por qué tenemos que invertir aquí, allá, etcétera. O sea, literal, ¿no? Porque había que hacer mucho esa labor de evangelización. Entonces lo lanzamos, lo dejé corriendo y de ahí tuve ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 2017. Y de ahí trabajé, antes de trabajar en Televisa, trabajé casi 2 años en Condé Nast, que es una editorial de estilo de vida, ¿no? De revistas, Vogue, la más importante, GQ, Architectural Digest, Glamour, ¿no? Y ahí era el director digital también. Entonces me tocó estar en un mundo editorial un poco distinto, porque ahí era el mundo del lujo, ¿no? El mundo pues sí, de la moda, de la Y ahí cada sofisticación. propiedad tiene su Cada propia propiedad tiene presencia digital. Así es, ¿no? Y ya mi rol era mucho más enfocado, que también en Prodigy MSN me tocó eso, ya no tanto en la creación de contenido, sino era en cómo convertir eso en negocio, ¿no? Ya era, pues, crear plataformas, pero ¿cuál va a ser el modelo de monetización? Y en cada una nos íbamos enfrentando a retos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Condé Nast, te estoy hablando también, o sea, yo entro ahí 2017, casi 18, y estoy hasta mediados de 2019, y ahí un reto era que la industria del lujo entonces no le gustaba mucho gastar en digital, porque ellos estaban, o sea, no sé, una gran marca de lujo se gasta
$5 millones en una producción fotográfica, ¿no? Que después va a salir en una revista y que tiene al actor del momento o al atleta del momento, ¿no? Y en donde pues está con sus relojes o con sus maletas o con esos productos. Entonces le metían tanto ese contenido para A que una se viera, imagen. a una imagen, para que se viera bien impreso en un papel bonito, etcétera, que era lo que tenían las revistas de la editorial, que meterlo a un banner, ¿no? O a una experiencia digital, pues no les resonaba. Entonces, ese era uno de los grandes retos que teníamos y bueno, había que buscar maneras de cómo llevar negocio al mundo digital. Trabajé ahí ese tiempo, después hice prácticamente el mismo rol en Editorial Televisa, también para las revistas de Editorial Televisa. Ahí estuve casi un año y ya después salto a Televisa, primero era Televisa Digital, me toca vivir después la fusión, casi al año, un poco menos del año, la fusión entre Televisa y Univisión, que fue muy interesante también ese proceso porque me toca un poco estar en medio, o sea, manejando el producto digital en medio de un matrimonio entre dos grandototes, ¿no? Que para los cuales esa propiedad era muy importante, o esas propiedades, porque eran muchísimas, ¿no? Eran muy importantes. Entonces me toca estar un poco en medio de eso, ayudar a construir también la estructura organizacional, ¿no? Pues ya sabes, cuando hay fusiones, las duplicidades y demás, cómo la adaptas, Optimizar. optimizar, entender ahí. Esto varias veces en mi vida he tenido como varios jefes, ¿no? Pero entender que tienes un jefe de un lado, que tienes otro jefe de otro lado, cómo atiendes a diferentes intereses, pero pues fue muy interesante también, ¿no? Fue muy ilustrativo de ver cómo el mundo de la televisión tradicional, yo te confieso que cuando entré ahí a trabajar ya no creía mucho en la televisión, o al menos en el interés de las audiencias digitales por el contenido que se desarrolla en la televisión. Y cuando entré ahí me di cuenta todo lo contrario, que las producciones de Televisa, de televisión, siguen teniendo, porque a la fecha siguen teniendo una gran cantidad de visualizaciones y un interés súper importante en las plataformas digitales, ¿no? Sí, ya es cross pantalla, Así ¿no? es, ¿no? Cross pantalla. Hicimos desde el lado de Televisa pues, acuerdos también con las plataformas. Ahí me tocó estar desde el lado de medio, tratando con plataformas, haciendo muy buen negocio con las plataformas, porque pues, la cantidad de acervo y de producción en video que hace una compañía como Televisa es brutal, ¿no? Entonces la oportunidad de negocio en plataformas era y es muy buena, ¿no? Ahí ya hablando de las plataformas tipo Facebook, Así es. Sí, Google básicamente eran esas dos, ¿no? Sí, era YouTube y Facebook. y Facebook, Así es. hasta que surge TikTok. Hasta que surge TikTok y fíjate que es interesante porque cuando llego a TikTok hay mucha gente que me dice, oye, pero qué salto diste en tu carrera, qué cambio tan radical diste en tu carrera, ¿no? Y mira, bueno, Yo no lo veo no. así, es el paso natural. Yo lo que les dije es, mira, yo sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 20 y tantos años que empecé mi carrera profesional. Conectar contenidos con audiencias. Y eso es lo que me va a tocar hacer en TikTok, ¿no? O sea, es una plataforma de contenidos que las están consumiendo las audiencias. Obviamente hay mucha sofisticación, hay un consumo distinto, hay generaciones diferentes, por supuesto, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a lo que yo venía construyendo en mi carrera profesional, cómo construyes eso en negocio, ¿no? O sea, cómo haces que esa conexión entre las audiencias, entre un producto y el contenido, se vuelva en negocio, ¿no? Y bueno, eso es lo que... Lo que antes eran audiencias más grandes, más consolidadas o más estandarizadas. ¿Cómo manejas ese nivel de complejidad para poder entender lo que antes era pues, más streamlined, de decir, tenemos tantos canales o tantas plataformas o en Condé Nast son estas 8 propiedades, cada una tiene su nicho y en TikTok tienes todos los nichos con todas las variantes? Sí, a ver, nuestro trabajo parte mucho y como lo sabes en la industria digital de mucho análisis numérico, ¿no? De entender qué es lo que está pasando y cuáles son. Nosotros analizamos mucho como lo que decimos como el suministro versus la demanda, ¿no? La oferta y la demanda de contenidos, en donde identificamos que hay oportunidades de traer más oferta, pues trabajamos en desarrollar esas categorías para cerrar esos gaps también y que se cubra la demanda, o probablemente también en los que hay demanda, asegurarnos que sea sostenible, ¿no?
Es mucho eso, análisis de data, y entonces de esa manera priorizamos por categorías, cuáles son las categorías en las que tenemos que trabajar, cuáles son los creadores con los que tenemos que trabajar, porque hay, lo acabas de decir tú, millones de creadores. Nos encantaría como empresa poder tener contacto uno a uno con todos los creadores de contenido, pero eso es imposible, ¿no? Entonces tenemos que hacer como priorización de segmentos, ¿no? De cohorts de audiencia con los cuales tenemos que trabajar en el desarrollo de esos creadores, o también de lo que nosotros llamamos los publishers, ¿no? Que son como más las instituciones que generan contenido, que pueden ser plataformas de streaming, estudios de televisión, de cine, o puede ser un equipo de fútbol que genera contenido, o sea, la parte institucional, ¿no? Entonces, de esa manera definimos nuestra estrategia. Es imposible conocer a todos, nos enfocamos en eso, en segmentos, en comunidades, y de esa manera, pues lo que nosotros estamos haciendo constantemente, o nuestro objetivo es que la plataforma tenga cada vez más y mejor contenido dentro de TikTok. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esta es una plataforma que desde que nace y desde que irrumpe en la pandemia, que es un momento cumbre de la plataforma, ¿no? Ya existía desde antes. Así es, ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, creo que es importante aclarar que no es más la plataforma de los bailes o la plataforma del lip sync, ¿no? O no solamente eso, porque eso seguramente ahí está y existe, y para quien lo quiere consumir, nosotros nos hemos enfocado mucho en desarrollo de contenido de alta calidad, o sea, de contenido pues como el de este podcast, ¿no? Contenido que tiene allá afuera audiencias cautivas que pues que quieren conectar con ciertas temáticas. Y obviamente pues nos apalancamos mucho de la tecnología, ¿no? Nuestro algoritmo pues es una herramienta súper poderosa que nos ayuda a que tú como audiencia puedas encontrar las afinidades exactas de lo que te interesa como contenido, ¿no? ¿Cómo es que ahorita están como plataforma haciendo esa transición de romper estos tabús de lo que es la plataforma de bailes a una plataforma mucho más integral o madura? Yo creo que esa opinión viene más desde el desconocimiento, ¿no? Por supuesto, viene más desde quien abre la plataforma y lo primero que se encuentra quizá antes de abrir una cuenta o en el proceso de abrir una cuenta es ese tipo de contenido, y que no le da una oportunidad, como tú dices, y entonces se queda con ese paradigma. O porque se lo mandó su amigo, su amiga o alguien, y entonces parece que eso es TikTok, ¿no? Sí, TikTok tiene, sí es una plataforma con cierto, con cierta, ¿cómo decirte? Como cierto formato, cierto tipo de lenguaje, ciertos códigos, o sea, sí hay un tema, o sea, sí hay un tema en la creación de contenido. Con frecuencia nos topamos con gente que nos dice, oye, es que este contenido lo creé para tal y tal plataforma y en TikTok nomás no despega. Justamente porque tienes que entender que sí es una plataforma distinta, pero al final hay contenido para todos ellos. ¿Cómo estamos trabajando? Como te decía, justamente, ¿no? Es en el tema de la profesionalización de contenidos. Por ejemplo, hace menos de un año, en octubre, lanzamos el programa de recompensas a creadores en México. Por cierto, fuimos el séptimo mercado en el mundo que tiene el programa de recompensas a creadores. Hicimos todo un muy buen caso de negocio ahí para justificar que se lanzara en México. Y ese es un programa que recompensa, o sea, no te voy a pagar un revenue share de publicidad, seas quien seas. Es un programa de recompensas a ciertos creadores que tienen que cumplir con un perfil obvio numérico, es decir, que tengan al mínimo al menos 10,000 seguidores, que tengan, creo que es 1 millón de views generados en los últimos, parece que 3 meses, 3 meses. En fin, hay una serie de requisitos, ¿no? Para aplicar a ese programa de recompensas a creadores, pero lo más importante, que es hacia donde voy, es que es contenido de alta calidad. Y me dirás, ¿qué es alta calidad? Eso es un... ¿O para quién? Exactamente, es muy subjetivo. Sí y no, porque hay parámetros dentro de la aplicación que te definen cuál es un contenido de alta calidad. Primero, número uno, un contenido que se vea bien, que se escuche bien, o sea, y no tienes que tener un estudio de producción, sino un aro de luz, un buen teléfono, ¿no? Que tenga como eso, que tenga una narrativa consistente, o sea, que realmente se vea que hay una historia detrás del creador, ¿no? Que está siendo consistente temáticamente, es decir, no que hables un día de cine y al día siguiente de pastelería y al día siguiente de
Horóscopos. De horóscopos, exacto, porque entonces la plataforma no te identifica como un experto y lo que la plataforma quiere es gente especializada para que conecte con los interesados en esas categorías de contenido, para la creación de comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros y esas recompensas económicas se le están dando a ese perfil de creadores, ¿no? Entonces, esa es una manera de estimular el contenido de alta calidad, ¿no? Contenido bien hecho, que tiene una historia, que tiene una consistencia, que tiene, sí, creatividad, innovación, etcétera. Y todo esto, yo sé que parece increíble y como dirían las abuelitas, del diablo, pero no. O sea, una plataforma tecnológica es capaz de identificar este tipo de parámetros, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que estamos trabajando en eso. La otra yo te diría que es muy importante también platicar de cómo funciona nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo es un algoritmo que está basado en la conexión entre intereses de contenido y las personas. No es persona a persona, como ocurre en otras plataformas. Es decir, si tú y yo estamos conectados en otra plataforma y somos amigos, ¿no? Y a mí me gusta mucho la música, probablemente como identifica que somos amigos, te va a recomendar cuentas de música que yo sigo. Pero el origen de esa recomendación es nuestra conexión entre personas, no el interés del contenido. ¿Cómo funciona en TikTok? Yo puedo no tener ningún seguidor y no seguir a nadie. Y publico un video sobre cocina árabe, ¿no? Lo que va a hacer la plataforma es que ya tiene identificados los usuarios que han mostrado interés por la cocina árabe. Entonces imagínate que a lo mejor se lo muestra a 10 usuarios. Y de esos 10, 7 interactúan con el video. Le dan like, se quedan viéndolo una cantidad importante de tiempo, lo comparten, lo guardan, etc. Entonces la plataforma dice, wow, 7 de 10 es un engagement muy alto. Entonces ahora en vez de a 10, se lo voy a mostrar a 100. Y si de esos 100, a lo mejor ya es más difícil porque el volumen es más grande, pero a lo mejor en vez a lo mejor lo ven 60. Dice, wow, sigue siendo súper alto, 100 de 60. Entonces ahora se lo voy a mostrar a 1000. Y luego se lo muestro a 1,000,000. Y luego se lo muestro a 10 millones. Y entonces de repente tienes estos fenómenos en donde sin que tengas un seguidor y sin que sigas a alguien, creaste un video que de repente tiene 2,5 billones de views. Porque lo que la plataforma hace es conectar las categorías, el interés del contenido, la naturaleza del contenido, con quienes han mostrado interés por ese contenido. Y eso hace que la plataforma tenga comunidades súper variadas. Si tú eres, el otro día hablaba con alguien experto en ping pong y te gusta el ping pong y crees que eres el único güey en el mundo al que le gusta el ping pong, pues no. Resulta que en TikTok vas a poder encontrar a la comunidad. Ahí está hasta la película de Marty Supreme. Exactamente, ¿no? Espectacular. O sea, buenísima, de cientos o de miles, muy buena película. O sea, que les gusta el ping pong, ¿no? Entonces, creo que eso también son de las cosas que están influyendo mucho. O sea, es la tecnología, pero es también el trabajo que hacemos nosotros en ese insumo de contenidos y en la promoción de esos contenidos. ¿Cuáles son para los creadores de contenido en general las bondades más allá algorítmicas a nivel de exposición? Porque sin duda como creador de contenido, si tú subes hoy un video de comida árabe y genera este impacto en donde tienes a lo mejor no los 2,5 millones de reproducciones, pero sí 500,000 de reproducciones, una cuenta que recién empieza. El mantener una consistencia a nivel narrativo y contenido con esa cuenta para que esas visualizaciones se conviertan realmente en una comunidad que como creador tú puedas empezar a construir, pero cómo empiezo y cómo están fomentando que los creadores empiecen a construir una relación a nivel comunidad y comunidades de comunidades dentro de la plataforma. Primero, de lo primero que hablabas como de cómo pegarle al contenido y todo esto, seguramente has escuchado de esto, pero por ejemplo en TikTok la regla de los 3 primeros segundos es clave. El hook. O sea, ¿sabes cuáles han sido los 10 empresarios más ganadores en la historia de México? Quédate aquí, ¿no? Hasta meterle rapidito para que... Rapidito, porque estás a un swipe de que la gente se vaya a lo que sigue, ¿no? Y me iré un pasito atrás. Yo siempre he dicho, y tú que tienes también mucha experiencia, coincidirás conmigo, también en el mood en el que estamos como consumidores cuando estamos consumiendo algo.
Cuando yo, que ya la verdad es que rara vez lo hago, lo he de confesar, pero agarraba el periódico impreso, sabía que tenía por lo menos 20, 30 minutos, que necesitaba una taza de café y que iba a dedicarme el tiempo para leerlo. Un ritual. Un ritual, exactamente, ¿no? Cuando estás frente al televisor porque vas a ver una serie o porque vas a ver un partido de fútbol o de lo que quieras, estás en otro mood, o sea, estás sentado en tu sillón y también dispuesto a pasar un tiempo. Cuando estás en tu móvil ya cambia la cosa, ¿no? Y yo creo que incluso cuando estás en las plataformas cambia, porque no es lo mismo que estés en una plataforma de long form video, en donde a lo mejor tu mente está ubicada en que voy a ver videos de 3, 5 minutos, donde voy a pasar más tiempo, a cuando estás en TikTok. En TikTok sí hay como una sensación de instantaneidad, ¿no? Aunque te termines pasando más tiempo, por supuesto. Más que el long form. No, exacto, pero creo que es importante entender eso. O sea, cuando estás creando un producto, yo siempre he estado del lado del consumidor final y siempre lo voy a estar, porque aunque, digo, en mi experiencia profesional, me ha tocado construir modelos de publicidad alrededor y modelos de negocio, porque más allá de la publicidad, si tú no tienes un buen producto y no conectas con esa audiencia, el negocio no va a llegar. Creo que eso para otro podcast tal vez, pero ese es un error grave de la industria de la publicidad en digital, ¿no? Que no ha sabido entender esto, que primero hay que tener un producto bueno que verdaderamente te satisfaga. Entonces, cuando tienes ese producto, cuando conectas y cuando entiendes cómo está el consumidor consumiéndote. ¿En qué mood está? En qué mood está, ¿no? Y por eso son importantes acá, por ejemplo, y esto es muy de desarrolladores y de developers, pero los chinos lo hacen mucho acá en TikTok. Acabamos de tener una sesión de como focus groups, ¿no? O entrevistas uno a uno. Oye, cuando vas en el metro, ¿qué haces? ¿Y qué estás viendo? Oye, a ver, déjame ver cuando entras al app, ¿qué haces? ¿Qué le picas? ¿Has entrado a TikTok Shop alguna vez? ¿Te ha parecido algo? O sea, entender todos esos comportamientos es muy importante para desarrollar un producto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nosotros hacemos. Ahora, la otra parte que decías de la conexión de la comunidad, creo que es un punto bien interesante, porque nosotros somos una plataforma de contenidos, como te decía, que conecta con audiencias. Entonces, en teoría, pues lo que te estoy diciendo es, no importa que no tengas seguidores, o sea, lo importante es que tu contenido llegue a la persona correcta, ¿no? Y creo que al final es cierto, eso es mucho más valioso que llegar a decirle a una marca, tengo tantos miles de seguidores, pero no tengo engagement, ¿no? Nadie me ve, claro. Nadie reacciona, etcétera. Entonces sí creo que lo que construimos de naturaleza es visibilidad. Así es, ¿no? Tiene más valor. Pero no somos una plataforma social. Aunque nos metan en esa bolsa, no somos una red social. Y hay otras plataformas que vienen más de ser una red social y que se están moviendo hacia la producción de contenido. Nosotros hemos ido desarrollando herramientas tipo, por ejemplo, el sugerir el follow back, ¿no? Entonces, como para que crees comunidad con las personas que conoces, etcétera. Al final, la plataforma lo que sí termina haciendo es que te lleva hacia tus intereses, aunque tienes una pestaña dentro de TikTok que donde puedes ver el contenido de los que tú estás siguiendo. Entonces sí puedes tener también esa interacción. Como si fuera tu wall. Exactamente, ¿no? Mi wall. O sea, yo quiero ver lo que están posteando la gente que yo conozco, ¿no? Pocos lo abrimos, ¿no? Nos metemos, porque nos cautiva mucho el contenido que se afina a nosotros. Entonces, ha habido como intentos o vamos un poco en el camino de desarrollar más ese tipo de herramientas sociales como producto, pero la realidad es que nuestra naturaleza es otra, ¿no? Ahorita decías, nos ponen en la bolsa de las plataformas sociales. ¿Cómo se percibe TikTok como plataforma en sí? O sea, ¿cómo nosotros nos percibimos? Sí. Como una plataforma de contenidos. O sea, nosotros somos un medio de comunicación. Así es, somos una plataforma de contenidos. Para que la gente vaya y consuma el contenido. O sea, puede que no interactúe con nadie. Lo que es ir a consumir contenidos de las categorías y de lo que yo le voy diciendo a la herramienta que me interesa. Entonces, lo más valioso desde la perspectiva de la plataforma para los creadores dentro de la plataforma y para la propia plataforma son las visualizaciones, no tanto los corazoncitos o los... Bueno, eso sí, porque son porque es parte del engagement rate, o sea, es alguien que reacciona. Eso sí, lo que digo es que no es tan importante son los seguidores. Porque si tu video lo vieron 1 millón de personas, a lo mejor de ese 1 millón de personas que lo vieron, pues no sé, 100,000 interactuaron, que es altísimo. Estarías teniendo un engagement rate del 10%, que es altísimo, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, lo que te hablaba del programa de recompensas a creadores también considera cuánto tiempo se quedan viendo tus videos. Porque si nada más entran a tu video, o sea, a lo mejor te cuenta la visualización, pero nada más entraron 3 segundos, ¿no? Entonces ahí no vas a ser tan candidato a monetizar. Eres más candidato a monetizar. Esta cosa que no te dije que también es importante, son videos de más de 1 minuto, es importante también eso, y que por lo menos lo vean pues cerca de la mitad del video, ¿no? Otra cosa bien importante es que cuando yo hablo con los creadores, lo que les digo es, a ver, yo te estoy dando la pedagogía de lo que a mí me dicen los señores que crean este producto. Claro. O sea, el producto más exitoso hoy en la industria digital. Ellos lo desarrollaron, ellos saben los secretos. Y ellos me dicen, esto es lo que tienes que enseñarles. Pero la realidad es que el aprendizaje más importante está en el día a día. Entonces, muchas veces hay retroalimentación. Y en la prueba y error, claro. Test, try and learn. O sea, ¿no? Entonces, muchas veces la retroalimentación que tenemos de los creadores es más importante para regresar con los de producto y decirles, hey, tenemos esta tendencia, porque en México no solo es 1, 2 o 3, tenemos tal, que nos están diciendo que les pasó esto y esto y esto y esto. Ah, ok, déjame investigar, ¿no? En realidad no hay quien te diga cómo funciona y cómo debes de aprovechar estas herramientas o estos secretos. Y te acabas, hay miles de cursos incluso que venden de los secretos que van a desbloquear tu potencial en TikTok y acaban siendo pues, puro o fraude. Nadie tiene el secreto, nadie tiene el secret sauce. ¿Qué es lo que nos recomiendas como creadores, a nosotros y a quienes nos están viendo, para poder sacarle el mayor provecho a una plataforma con un algoritmo mucho más potente que las demás plataformas, pero que en mi caso y lo que he platicado con otros creadores a veces se vuelve hasta abrumador? Mira, antes de meterme con esa parte de los números y de la estrategia y todo eso, hay una parte previa que es bien importante. Todos los creadores exitosos con los que nosotros trabajamos, todos, absolutamente todos, hay un consejo en el que coinciden. Tienes que ser genuino. Esa es una primera, o sea, porque sí estamos ya en un momento de esta industria en donde lo fake se identifica y se reconoce y se castiga. Entonces, el ser genuino es súper importante, ¿no? ¿Quién eres? ¿Realmente qué te gusta? Sí, puedes de repente jugar a tener un personaje, ¿no? Lo que no se ve muy bien son los políticos bailando, ¿no? No. ¿No? Y tú que tienes experiencia en esto lo sabes muy bien. Entonces, esa es una cosa muy importante. ¿Por qué no me abren mi TikTok? Porque pues nadie lo quiere ver bailando, usted candidato. Exactamente. Entonces, mejor, o sea, pero lo que sí le puedes decir al político, y esta es parte de lo que, es que todos tenemos una historia que contar. Todos, absolutamente todos. Todos tenemos algo en lo que somos únicos e irrepetibles. A lo mejor no necesitas ser el mejor. No tienes que ponerte en modo competitivo. Pero tu punto de vista es único. Es único por tu historia, por lo que has vivido, por lo que has sufrido, por lo que has aprendido, por lo que sabes, por el fanatismo que tienes por algo, por lo que sea, ¿no? Pero tienes una historia única que contar. Y puede ser lo que sea. A mí es lo que me gusta mucho de nuestra plataforma y del momento actual de la era de la comunicación. Que puede ser un biólogo que a lo mejor cuando en nuestra época, cuando alguien estudiaba biología, te decía, pues, good luck, vas a ser maestro universitario o vas a tener que ir a vivir fuera de México porque no hay otra manera, ¿no? O filósofo, ¿no? Y hoy, pues, un biólogo creativo, un filósofo creativo se puede poner a abrir una cuenta en TikTok o en cualquier plataforma y construir una comunidad y ser súper exitoso. Entonces, creo que eso es bien importante. Primero, entender cuál es esa historia única y irrepetible. Ahora, todos los creadores, seguramente con los que has hablado, o sea, los creadores exitosos, realmente respetables, ninguno lo hizo de la noche a la mañana. No. O sea, le tuvieron que... No hay que overnight success en nada. Nada. Tuvieron que encontrar y tuvieron que publicar y tuvieron que frustrarse y que decir, no le agarro, no le entiendo. Es que acá sí me sale y acá no. O sea, ¿qué pasa? Es que publico 3 veces o 5 veces o 10 veces o una vez y no pasa nada y también estas cosas, o sea, a veces también en esta chamba nos toca ser medio psicólogos, ¿no? Claro. Entonces, que aprendan a manejar las expectativas. Exacto, ¿no? Entonces, y luego el hate, échale encima, ¿no? Que también se enfrentan. Entonces, es muy importante entender eso, que van a tenerlo que ir construyendo y en cualquier momento, ¡pum!, explota. O sea, en el momento en el que menos te imaginas, tienes un video que explotó y que le gustó a todo el mundo. Y ahí es en donde tienes que hacer una muy buena lectura de tus analíticos, pero también un poco como análisis de contenido. O sea,
qué palabras dije, qué temas traté, cómo lo dije y por qué conectó. A ver, ¿qué puedo replicar de este video? Y entonces también la mayoría de los casos de éxito así son, ¿no? Va hasta que lo encuentran, pero es importante la paciencia, la perseverancia, la constancia, la profesionalización, el entendimiento de estas métricas, etcétera. Y obviamente ya consejos prácticos, ¿no? Nosotros tenemos un recurso que se llama Academia de Creadores. Tú te metes a la aplicación, dentro de la aplicación o también en un buscador buscas TikTok Academia de Creadores y te va a lanzar una página que trae un montón de consejos, ¿no? Desde los básicos a cosas un poco más especializadas de cómo crear contenido en TikTok. Pero de nuevo, esa es una pedagogía que nosotros damos viniendo desde el lado de producto. El aprendizaje más importante lo vas a tener tú en el día a día. Y otra cosa para cerrar este punto, tú hablabas ahorita comparaste mucho otras plataformas. Ese es un error constante aquí o en cualquier otra plataforma, estar comparando plataformas. Por ejemplo, las guías de la comunidad de TikTok son bastante estrictas. Muy. Nosotros, pues, hemos sido bastante enfáticos desde siempre, no porque haya ahorita ojos o con el tema de los menores de edad. O sea, tú si tienes menos de 13 años no puedes abrir una cuenta en TikTok cuando le das esto, ¿no? Tenemos tecnología que identifica cuando un menor de edad está utilizando una cuenta del papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, los patrones de contenido y de consumo y de comportamiento. Entonces, y una cosa que tenemos son las guías de la comunidad que son bastante estrictas y que son diferentes a otras plataformas. A lo que iba también es cómo puede uno entender que la plataforma no es la que me va a hacer como creador. O sea, yo creo que hay una parte muy importante es saber cómo como creadores al final tenemos un producto, tenemos un cliente al que le queremos acercar ese producto y algo que es muy la filosofía por la cual estoy yo pujando a través de nuestro contenido es que todos somos creadores, todos tenemos la oportunidad de ser creadores con nuestra experiencia como biólogos, como filósofos, como expertos o expertas en crochet o lo que sea. ¿Cómo es que ahorita como plataforma están trabajando con los creadores que buscan más allá de la viralidad y el impacto efímero al realmente construir valor dentro de la plataforma? Mira, yo creo que hay algo muy importante que tú dijiste y es que se trata de un producto, ¿no? Una frase que no hemos mencionado aquí, pero es el tema de la marca persona. O sea, estamos viviendo en la era de la marca persona. O sea, hoy les decimos creadores de contenido, pero la realidad es que los creadores de contenido lo que están construyendo es una marca personal, ¿no? Entonces, ¿por qué les llega una pauta a un creador de contenido? Porque tiene la capacidad de influir y porque tiene la capacidad de influir a lo mejor más que otras formas. El CMO de Unilever a nivel global anunció hace como un año más o menos, un poquito menos de un año, que iba a mover todo su presupuesto de marketing a creadores de contenido. Porque y Unilever siempre ha sido pionero en la publicidad digital, porque claramente está viendo resultados, porque la marca persona tiene mucho valor. Entonces eso es lo primero que hay que entender, que estamos construyendo una marca. Y eso, ojo, tiene que ver con un montón de cosas, porque también toca tangencialmente cómo te comportas, ¿no? En los videos en los que sales, si te dedicas a anunciar marcas, pero un día sales mentándole la madre a una marca porque algo no te, o sea, tienes que entender, Te autobaneas. es válido, pero ahí tiene sus riesgos. Entonces, primero hay que entender que estás creando una marca persona. Yo lo primero que les digo, cuando esa marca persona la vas a crear en plataformas digitales, es lo primero a todo mundo, ya como si me pongo más en modo consultores, no pongas los huevos en una canasta. Entonces tienes que tener diferentes plataformas. Hay una historia que me gusta contar mucho de la industria de los medios de comunicación que tú conoces muy bien, que es lo que pasó mediados de los 2015, como 2015 por ahí en ese tiempo. Facebook se acerca con los medios de comunicación, te acordarás, a decirles quizá un poco antes, ¿sabes qué? Voy a poner la información de los medios, a las noticias al centro de Facebook, porque es muy importante que la gente se informe y las noticias y lo que tú haces es valiosísimo, etcétera. Entonces te voy a ayudar. Y le da un twist al algoritmo. Y entonces todos los medios empezamos, porque yo me incluyo, me tocó a trabajar mucho hacia Facebook, hacia Facebook, hacia Facebook, hacia Facebook. Yo llegué a manejar propiedades donde el 70% de mi tráfico venía de Facebook, quizá el 20-25% de Google y una partecita pequeña de algunas otras o de los que llegaban directo, ¿no?
Facebook, todo. Y todo el mundo, pum, 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 pum. Conocí empresas de medios que cerraron el departamento de SEO porque dijeron, no, por ahí no va. No va por búsquedas, va por acá. Y de repente un día, obviamente por razones de negocio, debe ser esto, se despierta el CEO de Meta y dice, la gente al centro. Yo creé esta plataforma para la gente, para las conexiones entre personas. Y fue más política la decisión. Fue cuando gana Trump. También fue antes, fue un poco antes, porque fue como mediados, probablemente por ahí ya venía algún pero Trump fue cuando le jala la oreja a Zuckerberg y le dice, Esto fue antes, fue esto que te digo fue pre-Trump. Y ahí le da un twist y se empiezan o sea, la sufrieron. Pregúntale a cualquier persona que tenga tiempo manejando medios digital, se les cayeron, se les fueron para abajo. ¿A qué voy con todo esto? Las plataformas te pueden cambiar las reglas de un momento a otro. Es más, no eres dueño de tu cuenta en esa plataforma. ¿no? Ni de tu audiencia. Ni de tu audiencia, no estás pagando por... No, el dueño es la plataforma. Entonces, primero ten una estrategia multiplataforma, ¿no? Eso es algo muy importante. Y como decía Mario de la Rosa, que lo invitamos por acá, pues al final las plataformas no son beneficencia, ¿no? O sea, son un negocio y tú de alguna manera como creador de contenido trabajas para la plataforma. Claro, claro. Entonces, tienes que entender que vas a jugar con esas reglas y que si te cambian las reglas, ni modo, te va a tocar jugar con esas reglas. Y que también el cambio de reglas, ojo, tampoco lo critico, porque como bien lo dijo Mario, tiene una razón de ser, razones de negocio o de tendencias o de consumo o de lo que quieras. Pero entonces, si tú tienes una estrategia multiplataforma, de entrada ya estás un poco más safe. Segundo, ¿qué más puedes hacer? O sea, que esto, la verdad, como creadores de contenido, falta mucho. ¿Cuál es mi estrategia de largo plazo? O sea, porque también a veces en las plataformas digitales hay mucho modas. Entonces, yo creo que tú lo has visto. Yo he visto creadores subir y bajar, pero porque fueron el de moda, sobre todo cuando están más enfocados en cosas medio de comedia, que hay muchos, ¿no? Pues eran el chistosito del momento, pero después el chistosito ya fue aburrido, ¿no? O estaban en X plataformas súper enfocados, pero pues ya después a todo el mundo le dio flojera esa plataforma, la compró multimillonario. O la audiencia crece también. La audiencia crece, cambian los hábitos, etcétera. Entonces, hay que entender eso, que también estamos en una industria así de innovación, pero que también, ojo, la innovación a veces va de la mano de modas. Entonces, ok, si la moda ¿cómo voy a subsistir? ¿Qué más voy a hacer? ¿No? Entonces me volví un experto en qué. Después puedo dar consultorías o cursos o talleres o crear subproductos. A lo mejor tengo una marca tan potente que entonces ya voy a crear vasos para café, ¿no? Con esa... O sea, con esa marca que construí como persona. Y que te vuelves un empresario en toda la extensión de la palabra. Es una estrategia de negocios. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, creo que eso me parece que es muy importante que lo entiendan, porque tienes razón, hay mucha gente que, yo cuando voy a hablar a universidades sobre todo, la verdad es que les gustan mucho mis pláticas porque muchos de ellos traen en la cabeza ser creador de contenido como profesión, ¿no? Y me parece espectacular. Yo creo que eso es una de las grandes cosas que las plataformas como TikTok han abierto el día de hoy. Estas oportunidades. Nosotros tenemos programas espectaculares. Tenemos uno que se llama Emprende en TikTok, ¿no? Que entregamos un premio, es como tipo un Shark Tank, ¿no? Pero en TikTok o a productores o en fin, a gente que tiene un negocio y está utilizando la plataforma de alguna manera, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, pero sí tienen que entender que quitemos la parte, como dices, plataforma. Creo que hay reglas que se siguen teniendo que cumplir, un plan de negocios claro, necesito tener clara mi idea de mediano y de largo plazo, también cómo me voy a desarrollar, etcétera, ¿no? Es que yo creo que incluso la palabra lo dice todo, son plataformas, o sea, la plataforma, si eres clavadista es de donde te avientas el clavado, pero el que hace el clavado es el clavadista, no la plataforma. Entonces, la plataforma lo único que te da es la oportunidad de estar un poquito más arriba para poder, si estás a 6 metros, aventarte unas piruetas mucho más complejas que si estás en un trampolín a 50 centímetros del agua. Oye, y me preguntabas también cómo encontrar a la audiencia específica, porque a lo mejor yo no quiero, sí, pues el algoritmo me está mostrando conmigo. Ahí es en donde también tienen sentido las soluciones comerciales de las diferentes plataformas, ¿no? En donde sí ya puedes tú agarrar y targetear específicamente a quién quieres que le llegue tu mensaje, ¿no? Y pues tú sabes cómo se construyen
¿no? Estas herramientas como de segmentos de audiencia que pueden llegar a ser ultra específicas, personas que viven en tal lugar, de tal edad a tal edad, que tienen estos hábitos, que les gusta este grupo musical, que viajan 3 veces en fin, puedes como perfilar los que han entrado al podcast de A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces, pues digo que esa es información que nos ha dado el mundo digital. Creo que ahí es en donde se agrega mucho valor las soluciones comerciales. Pero a lo que voy es sí ver las plataformas como un socio comercial. O sea, si como creador de contenido tú ves a TikTok como la plataforma que te permite tener una ventana para acercarte y tocar el cristal de el cliente potencial que de seguidor puedes convertir en tu cliente real, pues es una oportunidad única que no está solo para las grandes marcas. O sea, un creador pequeño que tiene sus cursos, sus seminarios, su consultoría, su escalera de valor que le puede ofrecer a través de TikTok a una audiencia, si invierte en su producto, pues tiene también, como en cualquier industria, invertir en la publicidad. Y la publicidad que te ofrece una plataforma como TikTok con las herramientas de segmentación son súper poderosas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también es importante, sí, eso te sirve mucho, pero poniéndome también del lado del consumidor, creo que también es importante, tú me preguntabas cómo tú como creador llegas a tu audiencia, ¿no? Pero yo creo que algo que es muy importante también que no se pierda en las audiencias es esa curiosidad y esa capacidad como de buscar y de como dices, de descubrir. De descubrir y que no te gobierne el algoritmo. Ahorita pensaba, yo discuto, sabes, te conté que me gusta bastante la música, ¿no? Entonces, el tema de las plataformas de música. ¿No te pasa que de repente pues, quieres elegir una lista de un género que te gusta y está como muy ciclado? O sea, te está dando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces dices, ¿dónde quedó esa parte de descubrir, ¿no? En donde cuando, pues literal, a nosotros sí nos tocó, encendías la radio y descubrías una canción nueva y dices, wow, no, nunca había oído esa canción. Yo la verdad que si no es por la gente con la que trabajo alrededor, que es gente bastante joven, pues estaría bastante perdido en tendencias y en quiénes son los artistas del momento importantes, también por la plataforma en la que trabajo, ¿no? Pero creo que esa también capacidad de decir, no me voy a quedar con lo que me da, voy a rebuscarle, creo que es importante porque Internet es todo un mundo, ¿no? De posibilidades, de ángulos, de puntos de vista, de contenidos, que creo que es bien importante no perder esa curiosidad. El proceso de descubrimiento es algo que siento que se ha perdido muchísimo y nos lleva a, en vez de ampliar nuestro espectro y exponernos a la variedad de contenidos que hay, si yo quisiera encontrar cuáles son las tendencias en la India o en Brasil o en Colombia, ¿hay alguna posibilidad de en TikTok poder vivir esa experiencia? Normalmente, bueno, nuestra plataforma opera más con lo que acabas de decir, proximidad geográfica. O sea, sí, y lo que te pasa es que si tú viajas a Italia, entonces identifica que estás en Italia y te empieza a arrojar cosas locales. Cosas de Italia, ¿no? Al final va a tener que ver también con tu consumo. Mira, yo hace poco fui a Brasil y entonces pues me salía en mis plataformas mucho contenido que tenía que ver con Brasil. Cuando regreso, todavía me lo estaba mostrando, ya estando aquí en México. Pero y luego hasta lo extrañas. Pero va desapareciendo porque dejé de interactuar con él. No es un problema tanto de la plataforma, fue más yo como usuario. Claro, porque dejé de interactuar porque dejó de interesarme. A lo mejor ya no me interesó ver dónde ir a comerme un buen churrasco, ¿no? Claro. Ya no estoy allá, ya me interesa comérmelo aquí. Entonces pues ya lo voy a buscar para México. Entonces creo que tiene que ver más con eso. Obviamente tu cuenta está seteada para... Sí, la relevancia territorial. Territorial, ¿no? Yo creo que ahorita estaba pensando, yo nunca lo he hecho, pero a lo mejor un ejercicio puede ser como atrevido, pero a lo mejor ya ves que ahora las plataformas puedes resetear tu algoritmo, o sea, puedes decirle, olvídate de mis hábitos, de todo lo que he consumido históricamente, pum, ¿no? O sea, bórramelo y empecemos de nuevo. Pues a lo mejor es una manera de descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero sí creo que darnos la oportunidad de entender que allá afuera hay muchos otros mundos y sobre todo también desde otros puntos de vista sociales y políticos, que son súper importantes, ¿no? Porque
pues también por esto estamos viviendo estos momentos o estos tiempos de polarización, ¿no? Ujú. Y estas cámaras de eco que tú las conoces muy bien que ocurren. Entonces, de repente cuando eres una persona y un ciudadano que te gusta ver, ¿no? Los puntos de vista de todos y que quieres estar muchísimo más en el equilibrio, pues no es lo mejor, ¿no? La manera en la que funcionan las herramientas tecnológicas y tienes que hacer como pues tu redescubrimiento manual, ¿no? Para que puedas seguirte nutriendo, porque eso es lo que cuando trabajas en los medios también vas aprendiendo, ¿no? O sea, lo que nutre tu pensamiento pues es la diversidad de opiniones y eso es muy, muy importante. Sí, sí, ahora sí que es lo que te abre el panorama. Y ahora bien, en TikTok como creadores, o sea, como plataforma viendo a este boom de los creadores y realmente entendiendo que ahora ya la Creator Economy se configuró como tal y se le dio este nombre gracias a lo que el impacto que tuvo TikTok durante la pandemia, principalmente dándole visibilidad y carrera profesional como plataforma a una infinidad de creadores que antes no existían o no existían con el nivel de relevancia que hoy tienen gracias a la plataforma. A nivel monetización, más allá de estos programas de incentivos, ¿qué otras oportunidades o herramientas le están ofreciendo a los creadores ¿De para poder monetización? vivir dentro de la plataforma? A ver, yo creo que mi mensaje sería que no la vean como una plataforma para vivir. Pues, puede tener ingresos incrementales, ¿no? Porque si no, entonces estás otra vez poniendo los huevos en una canasta y recargando demasiado la responsabilidad en una plataforma, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante primero. Ahora, ¿qué otras herramientas existen? Que sí existen. Mira, hay un programa que se llama TikTok One para que los creadores formen parte, digamos, de un... En realidad eso están ahí, o sea, no tienen que hacer como nada, inscribirse en formar parte de un programa en donde los anunciantes que quieren comprar campañas o desarrollar contenido en TikTok puedan elegir ahí a los Es como una creadores. bolsa de trabajo. Efectivamente. Entonces, esa es una. Otra bastante interesante que también tiene un año, un poquito menos de un año, es TikTok Shop, que es nuestro e-commerce, donde los creadores pues pueden anunciar productos, ¿no? De TikTok Shop. Ahí tienen que trabajar con TikTok Shop, no es que yo agarro ya una pluma y entonces la voy a anunciar y me va a llegar como, no, en realidad es, Se tiene que estar en el tienes que marketplace. estar en el marketplace, ahí te contacta directamente el equipo de TikTok Shop. Lo mismo que yo te decía hace rato del trabajo de nosotros, pues en función de perfiles, ¿no? De las categorías, de los productos que se venden, ¿no? Usualmente, por ejemplo, digo, como ocurre productos mucho de belleza, se Ujú. mueven bastante, entonces creadores que hacen ese tipo de contenido, pues de repente son contactados por la plataforma y ahí como funciona es este modo del affiliate marketing, ¿no? Exacto. Donde te llevas un Un código. porcentaje de la ganancia o sea, si se vendieron maquillajes, la marca te va a dar un porcentaje de lo que costó ese Y hay maquillaje. TikTok Shop, o sea, es también como este marketplace de influencers o creadores con quienes venden los productos Así es. o son productos de los propios creadores. No, son productos bueno, puede haber productos de los creadores, pero no, nosotros trabajamos con las marcas, con los que venden esos productos y normalmente son el fabricante, o sea, hay un trabajo directo con el dueño de la marca, no tanto con intermediarios, que pues ellos deciden cuánto porcentaje le van a dar al creador por la venta Los de sus reclutan productos. como embajadores, Como como embajadores de vendedores. marca, exactamente, ¿no? Ahí ha funcionado bastante bien, que es otro perfil de creador, pero para los que hacen TikTok Live, que son los en vivo, ¿no? Es otro perfil de creador. Y esa es otra forma de monetización, los en vivo. Los en vivo en TikTok, como funcionan, es por un sistema de rewards. Entonces, en donde, Son las moneditas. así es, ¿no? Que el que compró la gente en una tienda y entonces donde te las va dando y te va dando uno que vale 50, bueno, de esos 50 que yo ya te di, TikTok se queda con una parte y le da la otra parte al creador, ¿no? Es un negocio bastante interesante, pero de nuevo, no es para todos los tipos de creadores. Son bien distintas los perfiles del creador que crea contenido bajo demanda al creador que crea contenido en vivo, que tiene que tener una audiencia conectada un buen tiempo, enganchada, no es para cualquier tipo de contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, pero esas te diría son como las tres opciones. Y lo que siempre está ahí, pues son obviamente el trabajo directo con las marcas, ¿no? Pero eso ya queda en cada creador. A veces al creador le llega directo a la marca y lo busca. A veces tienen agencias o agentes que trabajan con marcas, ¿no? A veces pues, ya trabajan con una Y estructura, ya con lo los que más es el grandes, ¿no? influencer marketing
tradicional, Así que es, ¿no? es nuevo también, Así es. pero ahí es al final el atractivo para la marca, la audiencia y el alcance que tienes a través Así de tus es. contenidos para poder hacer algún partnership con Ahora, esa marca, ahí ¿no? ese es un mundo que tienen que tener mucho cuidado los creadores, ¿no? Y tienen que tener mucho cuidado que su producto se esté vendiendo de la manera correcta. O sea, a lo mejor se está vendiendo de la manera correcta, pero no les están pagando a ellos de la manera correcta. Pasa Es decir, muchísimo. no pasa mucho. Se acerca alguien y le dice al creador, te doy 10,000 pesos si me haces un video así, así, así. El creador dice, rayado, 10,000 pesos. Pero lo que no sabes es que la persona que te pagó 10,000 pesos se lo está vendiendo al cliente en 500,000 pesos. Es tu producto, es tu nombre y lo está vendiendo 50 veces más caro que lo que te pagó a ti. ¿Te parece justo? No. Entonces, creo que también ese es, digo, porque lo que tú dices, ¿no? Y luego no les pagan. Exactamente, ¿no? Entonces, mucha gente que aspira a ser creador, ojo con estos detalles. Hay mucho aproximación también de producto gratuito. Creo que yo he tenido conversiones con creadores que dicen, a veces está bueno aceptarlo, me dan la prueba, pero hay industrias completas que están enfocadas en no pagar monetariamente, sino pagan con experiencia. Entonces, de repente, no, es que te voy a llevar a los Alpes suizos gratis para que veas la presentación de mi nuevo reloj o lo que sea, ¿no? Y ahí va el creador y pues sí, porque se lo llevaron a Suiza y todo esto y pues hace el video. Pero en realidad esa marca, lo que tú no sabes es lo que ha estado pagando en pautas, o sea, lo que sí puede. Entonces, creo que es bien importante también que se asesoren y que conozcan cuánto vale su producto, cuánto valen ellos como producto. Y esto lo digo porque si no, entramos en una espiral en donde se malbarata la creator economy, ¿no? Y creo que es bien importante entender que hoy son el centro de la influencia, que mucho del dinero de inversión publicitaria se está moviendo hacia allá porque tienen resultados, porque realmente influyen en las audiencias, ¿no? Porque la gente confía más en la marca personal, confía más en la recomendación del veterinario sobre cómo alimentar a tu gato que en lo que la Que marca vende comida anuncia, ¿no? para gatos. Al final hay un valor y hay una credibilidad sobre la recomendación de esa persona mucho más valiosa y auténtica que la credibilidad que le das a un banner que te aparece o un anuncio entre un video y otro en YouTube o en cualquier otra plataforma, ¿no? Bueno, de hecho, la industria de la publicidad, tú lo sabes, se ha movido más hacia eso, ¿no? O sea, ya los anunciantes se acercan a ti y te dicen, no, es que no quiero hacer un anuncio. No quiero. Hay formatos todavía, a lo mejor la televisión, que siguen manejando esto, los cortes comerciales, ¿no? Porque es un alcance masivo, en fin, porque es el modelo y a lo mejor puede ser que haya una herencia de invertir de esa forma, pero ellos tienen claro que lo que hoy necesitan es insertarse a la conversación de una manera distinta. No pueden salir dándote un anuncio y Y lo que simplemente puedes medir. lo que puedes O sea, medir, antes no ¿no? podías medir el impacto de un anuncio en televisión, nunca lo vas a poder medir, pero sí puedes medir la conversión que te hace una mención de un Así es, influencer así es, en tus ventas, así es, ¿no? ¿no? Con un código de descuento. Así es. Y ya que estamos también en consejos a creadores o aspirantes a creadores, también muy importante tener este balance, hace rato tú hablabas entre lo orgánico y o el contenido, digamos, que tú creas para tu audiencia y lo que viene con una pauta. Algo que me ha dado mucho gusto ver en el ecosistema de la Creator Economy es que los creadores son mucho más firmes en las narrativas, ¿no? No aceptan tanto tener que hablar lo que la marca específicamente les dice que tienen que decir, sino ellos ponen reglas a las marcas en donde dicen, voy a hablar de tu Lo digo, pero producto lo digo a mi de esta estilo. forma porque yo tengo este estilo, bromeo, soy irreverente o siempre tengo un pimponeo con otra persona. Entonces creo que eso es algo que me gusta porque están siendo más firmes y las marcas creo que no es un tema de una batalla de uno contra otro. Las marcas están entendiendo que esa es una mejor manera de insertarte en la conversación. Nosotros tenemos desde el lado comercial estudios, ¿no? En donde una gran mayoría, no recuerdo el dato, pero arriba del 70-80% de las audiencias dicen que cuando una publicidad te está dando información relevante, sí les gusta la publicidad. Porque esto lo oí alguna vez, se me quedó muy grabado de un CMO que decía, hay que entender que la industria de la publicidad es la industria de la interrupción. Claro. Entonces es un momento, o sea, de fricción con el espectador.
Entonces, en la medida en la que eliminamos esa fricción y nos insertamos de manera más natural en la conversación de un creador de contenido, vamos a ser más exitosos también como marca. Ahora, si bien ahorita mencionabas esta recomendación que me parece valiosísima de no poner como nada en la vida todos los huevos en una sola canasta, porque pues, de la noche a la mañana, si una cuenta te la suspenden porque te equivocas subiendo un contenido o te suspenden la cuenta porque en ese territorio el gobierno decidió que la plataforma no puede seguir operando, ¿cuál es tu punto de vista desde la vulnerabilidad que eso implica a nivel negocio? Porque pues, el creador construye y dedica mucho tiempo y recursos para construir una audiencia y de repente eso pues, puede desaparecer, ¿no? Sí, es un poco lo que yo te decía hace un rato de no meter todos los huevos en una sola canasta, pero voy a abundar un poco en el comentario. Para mí, más allá de ser un ejecutivo de la compañía, que hoy trabaja aquí y anteriormente trabajaba en otro lado, etcétera, es muy importante también como figura, digamos, hoy dentro del ecosistema de la creación de contenido de las plataformas, tener credibilidad a nivel individual. Eso es algo muy importante para mí. Entonces, sí, por supuesto, yo tengo a cargo un negocio que llevo adelante, que impulso, que tenemos ciertas estrategias, pero no puedo dejar de ser una persona genuina, auténtica, transparente y funcionar más también una especie como de consultor, porque no, claro. Hay veces que no les estoy hablando como la persona que trabaja en TikTok, sino entender que les puedo hablar como una persona que me tocó vivir el nacimiento de Internet, pues casi desde los .com, ¿no? Y que llevo 20 y tantos años. Y que has sabido construir audiencias. Trabajando en esta industria, ¿no? Entonces, creo que es muy importante siempre, eso es algo que yo hago, ¿no? O sea, y habrá ocasiones en las que les digo, TikTok es tu camino, por supuesto. Tienes, o sea, porque la naturaleza de tu contenido, el tipo de personaje, lo que has construido, va por ahí, ¿no? Sí, siempre tienes que tener un plan B y siempre tienes que, o sea, y como un negocio, o sea, si eres no sé, una compañía de lácteos, no puedes tener el 80% de tus ingresos en una leche deslactosada, por decirte algo, ¿no? Tienes que tener yogurts y tienes que tener quesos y tienes que tener una diversificación porque precisamente en cualquier momento te puedes volver vulnerable. Entonces, de nuevo viene como a este tema de los huevos en la misma canasta, de ser muy estratégicos y de entender eso, ¿no? Que cada creador tiene que eliminar esos puntos de vulnerabilidad que puede llegar a tener en el mediano o en el largo plazo. Además de estos foros o programas para creadores, ¿hay algo que tú nos puedas recomendar para seguir como una especie de TikTok 101 para creadores de contenido, para sacar las mayores ventajas de lo que hoy TikTok es para cualquier creador de contenido que inicia o que está por consolidar su camino en TikTok? Mira, yo creo que lo que te decía hace un rato, la Academia de Creadores, TikTok Academia de Creadores, de verdad ahí hay un montón de información que pueden ir digiriendo poco a poco y que sí lo recomiendo revisar. Hay mucho material en texto, pero para los que les da flojera leer, también hemos grabado algunos videos ahí con ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, de ver de qué manera te documentas. Yo creo que tampoco vale la pena quedarte tanto en la preparación, digamos, académica, si le podemos llamar así, porque creo que, y lo hablábamos hace rato, esta es una industria en donde se aprende mucho en la experimentación. Entonces, creo que tienes que empezar a hacerlo. No, ya terminaste de estudiar un material y ya cambiaron exactamente. Ya nuevas funciones. Exactamente. Entonces, creo que es muy importante la experimentación y es muy importante también la observación. Ahorita que estábamos hablando no me acuerdo, en algún momento de otros perfiles de creadores, pensaba, por ejemplo, en el tema de que te aparecen mucho las recomendaciones de los restaurantes. ¿No te ha pasado de repente que todos están en lo mismo? O sea, te dan, y digo, no tengo nada contra ellos, pero de repente puede haber... Hasta cringe, ¿no? Pues sí, no, y categorías donde todos te están diciendo lo mismo. No, esa es una en particular en donde yo creo que está bien complicado porque todos vamos a restaurantes y todos vamos a experiencias. Y entonces, pues a algunos se les ocurre hacer de su experiencia cotidiana de ir a restaurantes, de comer rico y todo eso, pues empezar a subirlo. Y está bien, hacen buenos contenidos. Pero no hay una gran diferenciación. Y yo creo que hay que ser observadores y decir, a ver, me metí a ver 10
10 contenidos de recomiéndame restaurantes en la Condesa, ¿no? O me voy a ir a Mazatlán y quiero comer mariscos, recomiéndamelos. Y entonces te vas a encontrar que hay mucha repetición a veces. O sea, lo que hablábamos hace rato, ¿cómo te puedes diferenciar? Diferenciarte. Entonces, ¿qué historia diste? Que esto es, volvemos a lo que hablábamos hace rato de las bases de cuando empecé mi carrera profesional, hasta bases de periodismo, ¿no? Que le hablábamos como del ángulo. O sea, ok, vas a contar la historia de fulanito, fulanita, pero ¿con qué ángulo? Entonces, yo creo que también es el tema de la observación, ¿no? Sí acudir a cierto conocimiento que puedo aprender, pero lo más, o sea, el mayor aprendizaje está en la experimentación. Así es esta industria. Hablando ya de tu carrera, y ahorita lo resumías, a ver, llevo 20 años en este camino que hasta este momento me ha llevado a trabajar en este puesto, en este lugar, en esta plataforma, pero ¿cómo se ve Jorge Taboada hacia sí mismo, hacia adelante? O sea, ¿tienes claro tu propio proyecto a largo plazo y cómo lo tienes definido? Mira, hay una parte, ahora sí que como dicen, como zapatero a tus zapatos también, hay una parte que yo estoy trabajando de desarrollo de marca personal también. Porque hoy trabajo en una plataforma súper sexy, súper interesante, una empresa espectacular, eh, y, y, y no quiero sentirme que soy Jorge Taboada el de TikTok, ¿no? Quiero ser Jorge Taboada. Y creo que siento que lo soy y tengo una historia de vida, pero tengo que aprender a contarla. Y tengo que trabajar en eso y tengo un proyecto personal que muy pronto verá la luz y te haré saber Me de él. encanta tener la premisa aquí. No, lo vas a ver muy pronto, de verdad, muy pronto, pero que se enfoca en eso, ¿no? En que yo pueda contar también esa historia de dónde puedo ser útil, porque no es un tema de ego o de vanidad o de quién es, sino es en dónde puedo contribuir y en qué historias puedo ayudar y a quién puedo ayudar. Creo que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Uno, el tema de construcción de negocios digitales, porque la realidad es que si bien han sido una historia de desarrollo de estrategias de contenido y de plataformas y de medios de contenido, la realidad es que lo que yo he estado trabajando desde hace varios años, por lo menos los últimos 10 años, es en desarrollar negocios digitales. Sí, con el contenido en el centro, pero es desarrollo de negocios digitales, ¿no? De estrategias de marketing digital, de posicionamiento, ¿no? De modelos de negocio, sí, de captación de audiencias, en fin, de revenue shares. Son varias Así es, aristas. ¿no? En Televisa también tuve la experiencia de trabajar un poco cerca de plataformas de streaming, ¿no? Lo que hoy es ViX, etcétera. Entonces, sí es como un tema de desarrollo sí, con una pata muy fuerte en Ámbito contenidos, legal, ¿no? licenciamiento, propiedad intelectual. Exactamente, ¿no? Entonces, todo eso. Y hay otra parte que creo que sí es bastante, es idealista, es romántica, pero que no la quiero perder y que tiene que ver con ese inicio que es, cuando yo entré a trabajar a los medios, quería impactar al mundo. Y creo que sigo teniendo ese mismo espíritu, ¿no? Hoy tengo una plataforma, ¿no? En mis manos, en realidad, pues muevo un poquito los hilos, ¿no? Los que realmente la mueven son todos los creadores de los que estamos hablando, ¿no? Pero es una gran responsabilidad y una cosa es muy gratificante a la cantidad de gente a la que llegamos, la forma en la que impactamos, las historias que ayudamos a contar, etcétera. Y eso creo que quiero seguirlo teniendo el resto de mi vida, ¿no? Tener vi en el brief que me mandaste, la palabra legado, o sea, verdaderamente construir un legado en el cual sienta que en donde me senté tuve un impacto, ¿no? A la humanidad, que realmente ayudé, que construí debate, que construí pensamiento, que ayudé a tener un mundo mejor. En fin, creo que eso siempre va a estar. Y puede que tenga que ver con seguir ayudando a diferentes industrias o trabajar digamos, o en la misma industria. Puede que tenga que ver con emprender un propio camino, ¿no? Y en donde a lo mejor también la enseñanza, lo pienso mucho, es para mis hijos, ¿no? ¿Cómo quiero, cuál es el legado que quiero dejarles a mis hijos? Y cómo quiero que me vean, ¿no? Creo que atreverme, todos los momentos en los cuales me he atrevido a hacer algo, romper el statu quo, como te decía, dejar el miedo atrás, me han salido bien. Afortunadamente siempre me han salido bien. O a lo mejor es el enfoque que le doy al resultado, ¿no? Que esto también es muy importante.
Porque sí, dejas de Esa es hacer la cosas, historia ¿no? que te La cuentas. historia que te cuentas a ti mismo. Entonces, creo que tiene estos dos componentes. O sea, desde la parte un poco más hard, seguir contribuyendo al desarrollo de negocios digitales. Y desde la parte un poquito más soft y más humana es esto, ¿no? En negocios, en un propio proyecto, en diferentes lugares en donde esta misión de dejar una huella, un legado, de impactar, siga ahí presente. ¿Dónde ves? Hablábamos hace rato de la autenticidad, ¿no? Y que en TikTok se premia mucho y se premia la autenticidad y se castiga también aquello que es falso. ¿En dónde ves este juego ahora de la inteligencia artificial entrando a ser un componente en donde la autenticidad se pierde? ¿Cómo están, o sea, cómo es tu perspectiva desde tu experiencia a nivel autenticidad? ¿Y cómo están como plataforma apalancando o no el surgimiento de este tipo de tendencias de creación de contenido? A mí me parece que por todos los fundamentos de lo que hemos estado hablando ahorita, de lo genuino, de la importancia de la marca persona, el tener un personaje virtual contraviene completamente esto. Claro. Porque los resultados ahí están. O sea, ¿por qué? Porque no estamos hablando de la Creator Economy de 1 año, de 2 años. O sea, esto tiene pues mínimo 10 años más, ¿no? O sea, desde que eran como los primeros youtubers, ¿no? Sí, desde Eso, o sea, Vine, desde... sí. O sea, y eso es creador de contenido digital, porque creo que el concepto de creador de contenido es, Desde no, la, es, sí, no, desde que la pero pintura rupestre. así es, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Para mí eso lo contraviene, porque lo que ha hecho que conecte esta economía es justamente el que es una persona real como tú o como yo o como cualquier otro. Mira, hace poco tuvimos un gran evento que son los TikTok Awards, Ujú. ¿no? Contratamos un talento importante, fueron los del año pasado más bien, eh, talento top, ¿no? Teníamos a Diego Boneta como uno de nuestros presentadores. Y estaba yo hablando con gente que trabaja con él de la agencia y me decían, estábamos hablando y decíamos, está cañón, ¿no? Esto de los creadores de contenido, porque realmente el que era un influencer, el que influenciaba, el que era famoso, pues, en la era en la que él y yo somos contemporáneos, éramos niños, pues era y la verdad, tristemente, o el guapo o la guapa, o el hijo o el amigo del productor, o el hijo o el amigo del dueño, y esos eran los famosos, ¿no? Ese era el perfil del que podía aspirar a llegar a una audiencia masiva. Los Y que entraban por Televisa. así es. El día de hoy, nosotros trabajamos con creadores que están en Veracruz, en Torreón, ¿no? En Morelia, en Mérida, en donde te quieras imaginar, en Puebla, en Oaxaca, etcétera, en Latinoamérica, en gente de Perú, de Piura, de Cartagena, en Colombia, de donde quieras, ¿no? Con perfiles súper diversos. En Perú trabajamos con un creador que se llama Waldir Mucho, que es un creador de contenido de cocina, pero como autóctona inca, ¿no? Está súper perfilado, es súper interesante. Y a lo que voy es que hoy tiene la posibilidad cualquier persona, y todos de los que te acaban de nombrar, hay bajitos, altos, gorditos, Sí, ¿no? guapos, feos, todo tipo. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace que esta economía resuene. Porque quien me está hablando es alguien que es gordito como yo, ¿no? O bajito como yo, ¿no? O rubia como yo, o morena como yo. O sea, hay un tema en donde gente común, por eso le creo, porque es alguien como yo. Entonces, para mí, y a lo mejor en unos años vamos a pensar que estábamos siendo muy ortodoxos, no lo creo, pero bueno, para mí el tema de un personaje de inteligencia artificial no me conecta de la misma forma. Entonces, yo creo que sí presagio que no van a sustituir a los creadores de contenido. No me lo preguntaste así de directo, pero yo no creo que sean sustituidos. ¿Cómo utilizamos nosotros en la compañía la inteligencia artificial? Un chorro. Somos una compañía de tecnología. Por ejemplo, con la moderación de contenidos que te hablaba hace un rato, hay un trabajo súper fuerte en que cada vez más la inteligencia artificial tenga la capacidad de detectar contenido ¿no? de violencia o de algunas otras o de categorías que son peligrosas Están penadas, o que claro. están penadas, etcétera, ¿no? Cada vez se sofistica más. Que puede haber fallas por ahí, que se te cuela alguno, pues sí, ¿no? Así como todos tratamos de craquear cómo nuestro contenido se vea, pues también la gente que hace mal contenido lo hace. Internamente, como compañía, tenemos un asistente virtual dentro de la aplicación con la que trabajamos todos los días,
que es un es un agente de inteligencia artificial, ¿no? Que nos sirve para N cantidad de cosas. Traducciones, por ejemplo, ¿no? Somos una empresa global, mucha gente de China. Hoy en la mañana hablábamos justamente de esto, de alguien de China que habla un inglés que no le entendemos, y me decían, pues ponle el traductor, ¿no? ¿Y el traductor sí lo y lo entendió? entiende, o sea, el traductor lo entiende perfecto, ¿no? Aunque habla un inglés raro, lo entiende perfecto. Entonces sí se utiliza mucho también, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi opinión personal en general de la inteligencia artificial en el mundo? Yo creo que tiene que ser una herramienta más, o sea, que nos ayude a llegar a nuestros objetivos. Por supuesto que puede ser un shortcut en muchos sentidos, Claro. ¿no? Para creación de ideas, de una presentación, creo que lo que está mal es irnos al extremo de sustituir, ¿no? Nuestra capacidad, nuestra creatividad con la inteligencia artificial, Sí, nuestro ¿no? criterio. O sea, con hijos uno lo ve muy claramente, ¿no? Entonces hay que ayudarles y hay que orientarlos y también eso tiene que ver con cómo quieres que se desarrollen ellos, ¿no? A que la inteligencia artificial no lo sustituya. Ahí viene una labor como humanidad, como personas, como ciudadanía, como sociedad de controlarlo, ¿no? Y de poner estas reglas y lineamientos también que de repente puedan controlar. Pero yo no creo en los extremos. Yo creo que el uso de la inteligencia artificial con la medida correcta me parece que es una gran herramienta. ¿Qué quieres que recuerden desde la posición en la que has sido sin duda un pionero y un interlocutor entre las plataformas, las audiencias y la tecnología? ¿Cómo quieres que recuerden los creadores latinoamericanos esta generación sobre lo que es posible construir a nivel su vida, no a nivel empresarial nada más? Yo creo que lo más importante es que recuerden que pueden ser quien ellos quieren ser realmente, ¿no? Creo que va por ahí. O sea, porque a lo mejor habrá algunos que no sean exitosos, ¿no? O exitosos en lo económico, pero que te hayas dado la oportunidad de expresarte, de mostrar quién eres, tus gustos, tus aficiones, de conectar con más gente que le interesa lo que tú haces, lo que tú eres. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que hoy tenemos al alcance esa posibilidad de contar una historia, de ser quienes somos realmente, de expresarnos, de decirle al mundo, hey, aquí estoy, y de manera muy genuina, ¿no? Porque también, ojo, hay que tener cuidado de no caer en el círculo del narcisismo digital, ¿no? Entonces, en donde si lo hago y no tengo la retribución y los likes, o fulanito, fulanita tiene más likes que yo, que pasa mucho en el mundo de los creadores, muchísimo, me siento frustrado, ¿no? Yo creo que ese no debe de ser el objetivo. Ahorita que hablábamos de toda la estrategia que hay que hacer para ser un creador pensaba porque a ti te debe de pasar, o sea, la verdad es que los universitarios muchos están pensando en eso, o sea, ¿no? Hay encuestas, cuando tú les preguntas qué es lo que quieres ser, o sea, ¿no? Y salen en el top 1 o 2 influencer. Claro. O sea, pero, ¿Pero por qué? y además piensan en la parte fácil, en la bonita, en la que todo el mundo te admira, todo el mundo, y eso hay que tener cuidado, porque si estamos un poquito Y creen que por metidos. ser influencer, ya de manera fácil, van a tener acceso a todos los lujos y a viajar como influencer, Así cuando es. muchos de esos viajes son regalados porque no les pagan, Exacto, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que pensar eso, o sea, cómo les contribuye su personalidad digital o lo que vayan a hacer en digital, lo que vayan a crear en digital, pero a ellos como personas, ¿no? No es tanto porque hay que tener, de verdad, ese tema sí hay que tener mucho cuidado, o sea, hay mucha, también que tratamos con creadores, hay mucha gente que pasa por problemas ¿De salud mental? psicológicos, sí, 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 o sea, estamos en esa era, y todos caemos en eso en algún momento, ¿eh? O sea, nos gusta el like. Cada vez que posteamos algo en donde quiera que sea, nos gusta el like y nos gusta la retribución. Y creo que esa es la parte que hay que tener cuidado de no perderse. Ahí yo sí creo que es bien importante que como seres humanos, más allá que como creadores o como creadores de contenido, tenemos siempre que estar trabajando en nosotros mismos. Así es. Un día me decía esto alguien, estoy fascinado, alguien bastante que fue productor muy famoso de comerciales y hasta cineasta, y me decía, yo pensé que iba a ser muy crítico con una plataforma como TikTok, porque viene mucho de otro. Me decía, estoy fascinado. ¿Por qué? Porque este es el mejor momento de la industria de la comunicación. Este es el mejor momento, porque al final se trata de eso, de comunicar. Sí. Creo que eso es lo que, y antes tienen que entender las nuevas generaciones que a nosotros nos tocó vivir una era en la que la comunicación estaba monopolizada.
no podías comunicar realmente. No teníamos, o sea, no cualquiera podía hacerlo. Y hoy cualquiera lo puede hacer. Entonces eso implica una gran oportunidad, implica mucha responsabilidad hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y creo que eso es muy bien importante. O sea, ¿qué hago con estas herramientas? Al final, tú hablabas mucho del ser humano, que me ayuden a ser el ser humano que quiero ser. Claro. Pues mi querido Jorge, qué gusto conocerte. Gracias. Mil gracias por esta deliciosa conversación, porque realmente a mí me dejó con mucho aprendizaje, con mucha profundidad y con muchas ganas de seguirte la pista, porque el Jorge Taboada que viene con esta marca personal, con toda la experiencia que tienes para compartirnos a los creadores que estamos empezando, para los que ya llevan tiempo y para los que están pensando en algún momento aprovechar esta oportunidad histórica, sin lugar a dudas, esa experiencia que tú tienes para compartirnos es muy, muy valiosa y para seguirte la pista. Pues muchas gracias, un placer. No, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado esta conversación que tuvimos con Jorge. Nos vemos la próxima semana aquí en Game Changers. No olviden suscribirse y compartir este contenido y estos clips en TikTok también con todos sus amigos. Nos vemos la próxima semana.